Para el correcto funcionamiento del sistema económico es necesario que existan los mercados financieros, pues ellos son la base para la gobernación de flujo de fondos que permita que los individuos, empresas y gobiernos se puedan financiar de la debida forma. Colombia, en el decreto 663 de 1993, definió con precisión lo que se denomina la estructura del sistema financiero colombiano, que establece claramente la existencia de las instituciones financieras y los organismos de vigilancia, control y apoyo del sistema financiero. El capítulo número 1 habla del dinero. En el principio de la humanidad, antes de que existiese el dinero, las personas de las tribus establecieron su propia estrategia de intercambio comercial, el trueque, el cual consistía en cambiar los bienes que unos tenían con otros de acuerdo a lo que se necesitara en el momento. Al pasar el tiempo se dieron cuenta de que el trueque era cada vez más difícil de llevarse a cabo, por lo que las tribus en consenso decidieron pensar en que otra mercancía que a todos les interesara podían usar para pagar otras cosas y tener todo lo que desearan. Algunos de los bienes que usaron fueron vacas, rocas, sal o aceite, pues tenían cierto grado de aceptación entre los comerciantes. La liquidez. En economía, la liquidez representa el grado de disponibilidad con la que los diferentes activos pueden convertirse en dinero, siendo el dinero el medio de pago más líquido de todos los existentes. Ejemplo, una cuenta corriente de un banco tiene mucha mayor liquidez que una propiedad inmobiliaria. La liquidez se divide en dinero y en cuasi dinero. El dinero es cualquier cosa que los miembros de una comunidad estén dispuestos a aceptar como pago de bienes y deudas. Es un medio de pago de aceptación general y proviene de la autoridad pública y de las costumbres. Cualquier mercancía susceptible a ser usada como medio de cambio, como patrón común de los precios de las demás mercancías y como medio de realización de pagos diferidos. Los más importantes de dinero son el dinero mercancía, el dinero material o metálico, el dinero fiduciario y el dinero electrónico. El dinero mercancía, como dije anteriormente, son los bienes utilizados como dinero, tales como las vacas, las rocas, sal o aceite, pues tenían cierto grado de aceptación entre los comerciantes. El dinero material o metálico reemplaza el dinero mercancía, ya que es fácil de transportar, fraccionable y tiene una alta concentración de valor. Además, es altamente aceptado. El dinero fiduciario consiste en un papel avalado por el emisor, ya sea un gobierno o un banco, para pagar el valor equivalente en metal. Es el caso de los billetes. El papel moneda no es convertible en ningún otro tipo de dinero, además su valor está fijado por decreto gubernamental. La mayoría de monedas en circulación son también de tipo fiduciario, porque el valor del material con que están hechas suelen ser inferior a su valor como dinero. El dinero electrónico corresponde a los diferentes pagos o recaudos electrónicos a través del uso de tarjetas de débito o crédito. Moneda nacional desde la creación del Banco de la República. En marzo de 1923, en el gobierno de Pedro Nel Ospina, se contrató un grupo de expertos presidido por el profesor Edwin Walter Kemmerer, el cual sería conocido más tarde como la Misión Kemmerer. Su función principal era asesorar al gobierno para la modernización de las finanzas públicas y el sistema financiero nacional. Como resultado, se creó el Banco de la República como la única autoridad a cargo de la emisión de dinero. También se le atribuyó la función de banco de bancos y se le encargó de la tarea de regular la moneda y la tasa de cambio. Junto con la creación del Banco de la República se impuso la utilización de nuevos billetes convertibles en oro. Esto significaba que, tal como había sucedido durante la parte del siglo XIX, los billetes emitidos tenían un respaldo en oro. Por eso la moneda nacional se denominó peso oro. Sin embargo, después de la Gran Depresión Mundial en 1929, nos vimos obligados a abandonar el respaldo en oro. Estos son los actuales billetes y monedas metálicas de Colombia. Cuasidinero. Los cuasidineros son aquellos bienes que reemplazan por un periodo de tiempo al dinero en alguna de sus funciones. Es un activo financiero, buen sustituto del dinero como medio de pago. Los tipos de cuasidinero son depósitos a plazo en las entidades financieras, títulos privados y públicos, pagarés y letras de cambio. Las funciones económicas del dinero son medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. El respaldo del dinero colombiano es la suma de los bienes y servicios de la población, es decir, el Producto Interno Bruto, conocido como PIB. Este se usa para medir el tamaño de una economía, generando una escala y nos permite comparar el comportamiento de una economía año tras año. También permite determinar el rendimiento de un país y compararlo con el de otros países. Reservas internacionales son la cantidad determinada de recursos que cada país posee y que utiliza principalmente para cumplir con compromisos internacionales y como medio de pago. Entre más reservas internacionales tenga un país, más respaldo existe para defender el valor de la moneda local. Aquellas transacciones que permiten aumentar las reservas internacionales son exportaciones, créditos de bancos extranjeros,
transferencias o giros hacia el país hechos a colombianos en el exterior y la inversión extranjera en el país. Y aquellas transacciones que permiten disminuir las reservas internacionales son importaciones, pagos de deudas contraídas en el exterior y giros de colombianos desde el interior hacia el exterior. Política monetaria. Se encarga de velar porque en el país se mantenga la cantidad del dinero que garantice la estabilidad de la economía nacional. Los instrumentos más usados de la política monetaria son la tasa de interés, las OMA, el coeficiente obligatorio de reservas y el encaje bancario. Los tipos de políticas monetarias son expansiva, restrictiva, multiplicador del dinero y efecto multiplicador. La expansiva es el aumento de la cantidad de dinero en el mercado, ya sea a través de una disminución de la tasa de interés o en el coeficiente obligatorio de reservas. La restrictiva es la reducción de dinero en el mercado a través del aumento de la tasa de interés, coeficiente obligatorio o de reservas o venta de deuda pública. El multiplicador del dinero o multiplicador monetario es el factor por el cual se multiplica la oferta de dinero en la economía como resultado de un aumento inicial en la base monetaria. Y por último, el efecto multiplicador es la cantidad de incrementos en la masa monetaria que se produce por la función de los bancos de la creación secundaria de dinero a partir de una cantidad de dinero inicial. La inflación es el incremento sostenido generalizado de los precios promedio de los bienes en la economía. Para que un incremento de los precios sea inflacionario, debe darse a lo largo del tiempo e impactar en toda la economía. Los tipos de inflación son inflación baja moderada, inflación galopante e hiperinflación. La inflación baja o moderada son los cambios en los precios casi imperceptibles, precios relativamente estables que en definitiva no afectan la manera considerable de la capacidad adquisitiva del dinero. La inflación galopante es el cambio de los precios que llega a expresarse en 2 y hasta 3 dígitos. Este tipo de inflación presenta la tendencia a volverse crónico y a perpetuarse en el tiempo. En este tipo de escenario la economía se puede paralizar, se favorece la especulación sobre los bienes y las empresas realizan inversiones a corto plazo por la incertidumbre que representa la economía. Y por último, la hiperinflación. En este tipo de inflación el alza de los precios puede llegar hasta el 1000%. La producción es desorganizada y los precios son caóticos. El capítulo número 2 habla de los conceptos financieros básicos, comenzando por las tasas de interés. ¿Cómo se forman las tasas de interés? Las tasas de interés constan de dos partes, los oferentes y los demandantes. Los oferentes son las personas que constan de una alta liquidez o exceso de tesorería en sus actividades diarias, ya sea por manera temporal o permanente. Por otra parte, los demandantes son aquellos que tienen baja solvencia o liquidez por la ejecución de sus actividades operacionales. La presencia de ambos participantes en el mercado de fondos da origen a las tasas de interés. El oferente espera una tasa de interés atractiva por el uso de sus recursos disponibles y el demandante espera una tasa de interés baja para la utilización del dinero como financiación de sus inversiones. Se debe tener en cuenta que cuando la tasa de interés es baja, la oferta de recursos será alta y cuando la tasa de interés es alta, la oferta de recursos será baja. Por otro lado, cuando la tasa de interés es menor, la demanda será alta, pero cuando la tasa de interés sea mayor, la demanda será baja. Y el punto de equilibrio de la tasa de interés para la oferta y la demanda de dichos fondos es igual. La intermediación financiera es la conexión entre el ahorro y la inversión. El margen de intermediación financiera es la diferencia que existe entre el interés que pagan las entidades financieras a los ahorradores y la tasa de interés que cobran al cliente por otorgarle un crédito. Las entidades financieras obtienen sus utilidades mediante la intermediación financiera, basándose en conseguir recursos a un costo inferior al que le cobran a las personas que los necesitan. Origen y evolución de interés. Algunas teorías explican el concepto de tasa de interés. La teoría de la productividad, teoría del sacrificio, teoría de la escasez y la teoría del riesgo. El interés simple es aquel en el cual no existe la capitalización de intereses. En el interés compuesto hay una capitalización de intereses, es decir, que se pagan intereses sobre los intereses causados y no pagados. Es la utilidad del capital invertido más la capitalización o reinversión periódica de los intereses. El interés nominal es aquel que figura como pactado en un determinado título para la liquidación correspondiente y sobre una base específica. El interés efectivo. En el interés efectivo, la tasa de interés se sujeta a un proceso de composición una vez por un periodo en lugar de hacerlo varias veces. En el interés real se hace una comparación entre la inflación y otras tasas de interés con el propósito de determinar si la inversión realizada en determinado tiempo ha alcanzado su poder adquisitivo del dinero.
Tasa efectiva combinada. Esta se determina por las diferentes operaciones financieras realizadas en monedas divisas diferentes a la local de la inversión. Tasa de interés primaria. Se denomina tasa de interés interbancaria y hace referencia a las operaciones de colocación y captación en un día o en un corto periodo de tiempo entre las mismas entidades financieras. La tasa de interés secundaria son conformadas por el mercado abierto, es decir, entre las entidades financieras y el público. En el capítulo número 3 se habla de los conceptos básicos del sector financiero colombiano. Es imposible creer que hace alrededor de 140 años en nuestro país no existía ni una sola entidad financiera. Los aspectos más importantes en la evolución del sistema financiero colombiano son: en 1871 se fundó el primer banco exitoso privado, el Banco de Bogotá. Entre los años 1870 y 1886 se vivió una época de banca libre, se crearon 36 bancos privados. En 1923 tuvo lugar la misión Kemmerer, que permitió la creación del Banco de la República y el sistema de banca central que libera a los bancos privados de la emisión de dinero. En 1930 ocurrió la crisis de liquidez por causa de la Gran Depresión. En 1931 la Ley 57, por la cual se crea la Caja Agraria, también da origen al Banco Central Hipotecario. En 1959 la Bolsa de Valores, las sociedades administradoras de inversión, los fondos de inversión y los fondos mutuos de inversión son creados. En 1969 aparecen las tarjetas de crédito o dinero público. En 1974 se crea la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda, CONAVI. En 1980 tuvo lugar la intervención de entidades financieras, debido al crecimiento irreal en el sistema financiero y la desconfianza de los ahorradores y la banca internacional. En 2003 se reglamentan las operaciones de leasing habitacional y se establecen normas respecto a la gestión de administración de riesgo de liquidez de las corporativas de ahorro y crédito. En 2006 aparecen los corresponsales no bancarios y en 2014 se autoriza la creación de sociedades especializadas en depósitos de pagos electrónicos. La Superintendencia Financiera de Colombia mantiene una supervisión integral sobre el sistema financiero colombiano, con el propósito de garantizar la estabilidad y proteger los derechos de los consumidores financieros. Las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Estas hacen referencia a la forma de inversión o financiación por parte de un individuo, sea persona natural, empresa o una entidad del Estado, de los fondos que necesita para sus operaciones y de los criterios con los que se dispone de sus activos. El sistema financiero colombiano es un conjunto de entes conformado por las autoridades que gobiernan, regulan y supervisan, así como las que operan en los mercados del ahorro, la inversión, el crédito y los servicios auxiliares de los mismos. El sistema financiero colombiano se compone de 3 elementos básicos: las instituciones financieras, los activos financieros y el mercado financiero. Las instituciones financieras son los intermediarios entre las personas que tienen recursos disponibles y las que solicitan esos recursos. Los activos financieros son las herramientas, títulos, que utiliza el sistema financiero para facilitar la movilidad de los recursos. Y el mercado financiero es el lugar en el cual se realizan las transacciones o intercambios de activos financieros y del dinero. Las funciones del sistema financiero colombiano son: promover recursos financieros a la economía, movilizar el ahorro y ofrecer el crédito, captar excedentes de fondos provenientes de unidades económicas y dirigirlos hacia aquellos que tienen situaciones deficitarias bajo condiciones de seguridad y eficiencia, transformar los plazos y riesgos para financiar capital de trabajo y los proyectos de inversión. Entidades de control y apoyo del sistema financiero colombiano. En primer lugar encontramos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tiene como objetivo la definición, formulación y ejecución de la política económica del país, de los planes generales, programas y proyectos relacionados, así como de la preparación de las leyes, decretos y regulación en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia, sin prejuicio de las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la República. En segundo lugar encontramos el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, el cual define las pautas y programas a partir de los cuales el Ejecutivo desarrolla sus políticas de desarrollo económico y social. En tercer lugar está el Departamento Nacional de Planeación, DNP, que como organismo institucional, en conjunto con el CONPES como organismo asesor principal de la administración, constituyen el conducto por el medio del cual el presidente de la República ejerce su función de máximo orientador de la planeación nacional.
En cuarto lugar encontramos el Consejo Nacional Político Fiscal, CONFIS. Es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargado de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal. Encontramos también el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tiene como función formular políticas para el desarrollo del sector agropecuario, pesquero y rural. Además, orienta y dirige la formulación de los planes, programas y proyectos del sector. También prepara y presenta al Congreso de la República los proyectos de ley concernientes a lo rural. Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, coordinan los convenios internacionales del sector. También encontramos el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, cuyo objetivo general consiste en la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica. También está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien tiene como objetivo primordial formular y adoptar, dirigir y coordinar sus políticas generales en materia del desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios, tecnología, la promoción de inversión extranjera, el comercio interno y el turismo, y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio. Dentro de este ministerio encontramos ProColombia, que es una entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones no minero-energéticas y la imagen del país. Encontramos también el Fondo Nacional de Garantías S.A., que es una entidad de economía mixta que contribuye al desarrollo sostenible del país, otorgando garantías que permitan a las MIPYMES de todos los sectores económicos, menos el agropecuario, el acceso al crédito ante los intermediarios financieros para proyectos viables y que requieran de financiación y no cuentan con garantías suficientes. También encontramos a Bancoldex, que opera en Colombia como un banco de redescuento que ofrece productos y servicios financieros a las empresas que forman parte de la cadena exportadora de bienes y servicios colombianos y respalda el Plan Estratégico Exportador. Otra entidad de apoyo y control al sistema financiero colombiano es el Banco de la República, el cual es el Banco Central de Colombia y está organizado como una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio según lo expresado en la Constitución de 1991. También encontramos el Banco Central, que es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banco de bancos. Controla el sistema monetario, el crediticio y el cambiario del país. Las funciones del Banco de la República como banca central son emitir billetes y monedas, ser el banco de bancos ofreciendo préstamos a otros bancos como apoyo transitorio de liquidez, ser el banquero del gobierno recibiendo depósitos, fondos de la nación y entidades públicas, y administrar las reservas internacionales. Sus funciones como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria son estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para regular la circulación monetaria, fijar y reglamentar el encaje legal de los establecimientos de crédito, regular el crédito interbancario y fijar la metodología para la determinación de los valores en moneda legal. La Superintendencia Financiera de Colombia es otro ente de control y de apoyo al sistema financiero colombiano. La Superintendencia es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda. El presidente de la República, de acuerdo con la ley, ejercerá a través de la Superintendencia Financiera de Colombia la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras o cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y aseguradores. Puede promulgar resoluciones, circulares externas y cartas circulares a las entidades sujetas a su vigilancia. Por otro lado, tenemos la Superintendencia de Economía Solidaria. Se denomina economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionadas, solidarias, democráticas y humanistas sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Sus funciones son: primero, imponer sanciones administrativas personales. Segundo, imponer sanciones administrativas institucionales. Tercero, funciones respecto a la actividad de las entidades. Cuarto, funciones de control y vigilancia. Quinto,
Facultades de inspección. Sexto, función de certificación y publicidad. También encontramos el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, FAGACOP. El objeto del fondo es la protección de la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los asociados y administradores causantes de perjuicios a las entidades cooperativas. Dicho fondo actuará como administrador de las reservas correspondientes al seguro de depósitos, así como de los demás fondos y reservas que se constituyan con el fin de atender a los distintos riesgos asociados a la actividad financiera. Entidades que conforman el sistema financiero colombiano. El sistema financiero colombiano está conformado por establecimientos de crédito, por sociedades de capitalización, sociedades de servicios financieros, la bolsa de valores, las entidades especiales y las entidades aseguradoras. Los establecimientos de crédito. Se consideran como establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya función principal consiste en captar en moneda legal recursos del público en depósitos a la vista o a término para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito. Estas pueden ser corporaciones financieras, bancos, compañías de financiamiento comercial, entidades cooperativas de grado superior. Las corporaciones financieras son aquellas instituciones que tienen por función principal la captación de recursos a término a través de depósito o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas en los sectores que establezcan las normas que regulan su actividad. Bancos. Según la Ley 45 de 1990, son las instituciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, también la captación de depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito. Los principales tipos de bancos son bancos comerciales, privados, extranjeros, oficiales, bancos de fomento y bancos hipotecarios. Las compañías de financiamiento comercial son compañías de financiamiento comercial las instituciones que tienen por función principal captar recursos a término con el objetivo primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing. Estas deben estar constituidas como sociedades anónimas y están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Entidades cooperativas de grado superior. Según la Ley 45 de 1990, artículo 92, los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero actualmente existentes tienen por función la captación de recursos del público y la realización primordial de operaciones activas de crédito de acuerdo al régimen legal que regula su actividad y se considerarán establecimientos de crédito para efectos de esta ley. La actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre de forma especializada por las cooperativas de ahorro y crédito y por los organismos cooperativos de grado superior de instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros. Otra entidad que conforma el sistema financiero son las sociedades de capitalización. Según el decreto 663 de 1993, en sus artículos 4 y 36, las sociedades de capitalización son instituciones financieras cuyo objeto consiste en estimular el ahorro mediante la constitución en cualquier forma de capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos y periódicos, con posibilidad o sin ella de reembolsos anticipados por medio de sorteos. Otra entidad que conforma el sistema financiero colombiano son las sociedades de servicios financieros. Estas tienen el carácter de instituciones financieras. Son sociedades de servicios financieros, las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito y las sociedades de administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las cuales tienen por función la realización de operaciones previstas en el régimen legal que regula su actividad. Las sociedades fiduciarias son sociedades de servicios financieros constituidas como sociedades anónimas. Reciben mandatos de confianza, los cuales desarrollan con el objeto de cumplir una finalidad específica, siendo a la vez asesoras de sus clientes. Los almacenes generales de depósito tienen las siguientes funciones: las operaciones relativas a las mercancías, la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda, la intermediación aduanera y la vigilancia de bienes dados en garantía o operaciones de crédito. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Constituye un fondo de pensiones el conjunto de bienes resultantes de los aportes de los partícipes y patrocinadores del mismo y sus rendimientos, para cumplir uno o varios planes de pensiones de jubilación e invalidez.
Los fondos de pensiones son patrimonios autónomos y como consecuencia solo responden por las prestaciones derivadas a los planes correspondientes, sin quedar vinculados por las obligaciones de la sociedad administradora y sin que los bienes que lo componen formen parte de la masa de la quiebra de dicha sociedad. Está integrado por dos regímenes, claramente diferenciados en cuanto a su administración, fundamentos financieros y monto de los beneficios, y entre otros muchos aspectos. Se divide en dos, régimen de prima media y régimen de ahorro individual. El régimen de prima media se define como el régimen mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas, y son aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en la ley. El régimen de ahorro individual se define como el conjunto de actividades, normas y procedimientos mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados de acuerdo con lo previsto en la ley. Otra entidad que conforma el sistema financiero colombiano es la Bolsa de Valores. El mercado público de valores es el conjunto de operaciones realizadas por inversionistas con el fin de negociar títulos valores, permitiendo, entre otras cosas, analizar el ahorro público al sector productivo. El mercado público de valores es conformado por la emisión, suscripción, intermediación y negociación de los documentos emitidos en serie o en masa respecto a los cuales se realiza oferta pública, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías. Agentes que participan en el mercado público de valores. Solo participan 3 agentes. Los agentes económicos superavitarios, que son aquellas personas o empresas con excesos de liquidez. Los agentes económicos deficitarios, que son aquellas personas o empresas con limitaciones de liquidez o escasos recursos de capital o con proyectos de inversión a ejecutar. Y estos 2 agentes hacen uso de un tercer agente en el mercado público de valores, quien es directamente el intermediario entre los oferentes de dinero y los demandantes de dinero. La Bolsa de Valores de Colombia es un establecimiento mercantil privado y constituido como sociedad anónima, del cual puede ser accionista cualquier persona natural o jurídica. Sin embargo, ningún beneficiario o accionista puede poseer más del 10% del capital suscrito. Y la Bolsa de Valores está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su función principal es canalizar los recursos del público hacia la inversión en empresas constituidas como sociedades anónimas mediante su capitalización. Entre sus funciones están mantener el mercado bursátil seguro, formando precios adecuados para tomar buenas decisiones a niveles adecuados de competitividad, fomentar transacciones de títulos valores, velar por el cumplimiento legal, servir de lugar de negociación de títulos valores. Cabe aclarar que toda persona puede acudir a la Bolsa de Valores para efectuar una inversión o para vender valores inscritos poseídos y que desea convertir a dinero para su reinversión. Para realizar transacciones en la Bolsa de Valores se pueden utilizar los siguientes mecanismos: el Sistema Electrónico de Transacciones e Información, que está conformado por el Sistema de Remate Electrónico Serializado y el Sistema de Transacción de Deuda Pública, y se puede utilizar también la rueda de viva voz. Los mercados que se encuentran dentro de la Bolsa de Valores de Colombia son los siguientes: renta variable, renta fija, deuda pública, divisas y operaciones a plazo de cumplimiento financiero. El mercado de renta variable es aquel en donde la rentabilidad de la inversión está ligada a las utilidades obtenidas por la empresa en la cual se invirtió y por las ganancias de capital obtenidas por la diferencia entre el precio de compra y de venta. El mercado de renta fija está compuesto especialmente por los bonos, sean estos de empresa pública o privada, en donde la rentabilidad está sujeta a una tasa de interés específica. El mercado de deuda pública, la deuda que tiene el Estado con personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional, la cual ha sido contraída principalmente mediante la emisión de títulos valor en el mercado público de valores, es lo que se denomina deuda pública interna. El mercado de las divisas. El valor agregado para los usuarios finales del mercado de divisas es poder acceder a un nuevo grupo de intermediarios para efecto de hacer sus negociaciones con divisas, bajo 2 modalidades: directamente comprarle los dólares a la firma comisionista u ordenarle que compre o venda por cuenta suya una cantidad determinada en el mercado cambiario nacional. A través de este mecanismo, el beneficio de un mejor precio en la divisa se le traduciría enteramente al usuario final. Puntualmente, las firmas comisionistas podrán efectuar compra y venta de divisas a los intermediarios del mercado cambiario y de saldos de cuentas corrientes de compensación.
envío o recepción de giros y remesas de divisas que no deban canalizarse, compra y venta de divisas o títulos representativos de las mismas que correspondan a operaciones que no deben canalizarse. Y por último, las operaciones a plazo de cumplimiento financiero. Estas son clasificadas como derivados. Estos pueden definirse en términos generales como aquellas operaciones financieras que pueden ejercerse para comprar o vender activos en un futuro como divisas, títulos valores, acciones, commodities o futuros financieros sobre tasas de cambio, tasas de interés o índices bursátiles. Algunos de los instrumentos derivados más conocidos internacionalmente son los forward, los contratos a futuros, las permutas financieras o swaps y las opciones. Las ventajas que ofrece cotizar en la bolsa de valores a las empresas son: primero, financiar el crecimiento y fortalecimiento; segundo, valorar objetivamente la empresa; tercero, proporcionar liquidez a los accionistas; cuarto, acudir a una amplia gama de inversionistas; quinto, aprovechar los beneficios tributarios; sexto, dar incentivo a trabajadores o a otros públicos; séptimo, lograr la composición accionaria deseada sin perder el control; octavo, alcanzar más altos grados de competitividad y excelencia en el manejo del negocio; noveno y último, por prestigio e imagen institucional. Desarrollo de actividades en la bolsa. Para desarrollar operaciones en el mercado bursátil se requiere recurrir a algunas personas, brokers, o entidades comisionistas encargadas y debidamente autorizadas para realizar dichas actividades. Entre estas sociedades tenemos sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, fondos mutuos de inversión y las sociedades administradoras de depósito centralizado de valores. Otra entidad que conforma el sistema financiero colombiano es el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. Este fondo es el banco de segundo piso del sector agrícola, pecuario y pesquero. Entrega recursos de crédito a través de los intermediarios financieros mediante operación de redescuento, siendo el principal proveedor de financiación para los productos que desarrollan y derivan su actividad del sector agropecuario. Su misión es atender, apoyar e impulsar el financiamiento para la producción, transformación y comercialización del sector agropecuario. Son beneficiarios de sus créditos el pequeño productor, la mujer rural de bajos ingresos, el mediano productor y el gran productor. Otra entidad que conforma el sistema financiero colombiano es la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter, la cual es una sociedad anónima de orden nacional creada mediante la Ley 57 de 1989 y sus accionistas son la nación, los departamentos o sus entidades descentralizadas. Su misión es contribuir al fortalecimiento de los entes territoriales mediante el impulso de su proceso descentralizador y autónomo, a través del otorgamiento eficiente y eficaz de crédito, aportes no reembolsables de financiación y asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura sostenibles en el tiempo que generen la prestación exitosa de servicios y mejoren la calidad de vida de los colombianos. Otra entidad que hace parte del sistema financiero colombiano es el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras FOGAFIN. Esta institución fue creada por la Ley 117 de 1985 como uno de los mecanismos de aplicación preventiva para el salvamento de las instituciones financieras. Es una persona jurídica autónoma de derecho público y de naturaleza única, sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Su objetivo general consiste en la protección de confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza de los accionistas y administradores causantes de perjuicios a las instituciones financieras. Otra entidad es el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex. Es un banco de segundo piso estatal. Utiliza la red de bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial, así como cooperativas de ahorro y crédito, ONG financieras y fondos de empleados con cupo en Bancoldex, para atender las necesidades de crédito de las MIPYMES del país. Sus clientes son empresas vinculadas al sector exportador colombiano, empresas dedicadas al mercado nacional, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos cuya producción o servicio se destina exclusivamente al mercado local, y los intermediarios financieros. Los gremios financieros colombianos son los siguientes: Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria; la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF; la Asociación de Compañías de Financiamiento Comercial, AFIC; la Asociación de Fiduciarias, Asofiduciarias; la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos; la Asociación de Instituciones Cambiarias de Colombia, Asocambiaria; la Asociación Nacional de Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Territorial, Asoinfis; Asociación Comisionistas de Bolsa de Colombia, Asobolsa; la Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión, Asomutuos; la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA; la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOP;
Y por último, la Federación de Compañías de Leasing, Fedeleasing. Los gremios financieros internacionales son los siguientes: Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES, Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, la Federación Iberoamericana de Asociaciones Financieras, FIBAFIN, la Organización de Cooperativas en Américas, OCA, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro, Crédito, COLAC, y por último la Federación Latinoamericana de Leasing, FELALIS. En el capítulo 4 se habla de la banca multilateral. En ella encontramos el Fondo Monetario Internacional, el cual tiene como objetivo promocionar la cooperación monetaria internacional y facilitar el crecimiento equilibrado del comercio mundial mediante la creación de un sistema de pagos multilaterales para la transacción de corrientes y la eliminación de restricciones al comercio internacional. También encontramos el Banco Mundial, que es el organismo económico internacional fundado junto al Fondo Monetario Internacional, FMI, tras la conferencia de Bretton Woods en 1944, con la función de conceder créditos a escala mundial, pero muy especialmente en los estados de vía de desarrollo. El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. Esta organización internacional es propiedad de 185 países miembros y está formada por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento. En la banca multilateral también encontramos el Banco Interamericano de Desarrollo. Una de sus funciones principales son destinar su capital propio, los recursos que obtienen los mercados financieros y otros fondos disponibles a financiar el desarrollo de sus países miembros prestatarios, complementar la inversión privada cuando el capital privado no está disponible en términos y condiciones razonables, y proveer asistencia técnica para la preparación, financiamiento y ejecución de los programas de desarrollo. En la banca multilateral también encontramos la Corporación Andina de Fomento, la cual es una institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores públicos y privados, suministrando productos y servicios financieros múltiples a una amplia cartera de clientes constituida por los gobiernos de los estados accionistas, instituciones financieras y empresas públicas y privadas. Y sus políticas de gestión integra las variables sociales y ambientales e incluye sus operaciones criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad. En la banca multilateral también encontramos el Banco de Exportaciones e Importaciones, Eximbank, el cual está dedicado a la financiación de las operaciones de comercio exterior en el mundo, buscando favorecer a las naciones de las cuales proviene de manera prioritaria. También encontramos la Corporación Financiera Internacional, CFI. Es una entidad adscrita al Banco Mundial encargada especialmente de propiciar con ayuda financiera y asesoría el crecimiento de empresas privadas productivas en los países miembros del proceso de desarrollo. Encontramos también el Banco Internacional de Reconstrucciones y Fomento, que es una organización internacional cuya misión original era financiar la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad su misión se ha concentrado en la lucha contra la pobreza a través del financiamiento de estados. Su operación se mantiene mediante pagos regulados por sus estados miembros. También encontramos la Corporación Interamericana de Inversiones, CII, que tendrá por objetivo promover el desarrollo económico de sus países miembros regionales en proceso de desarrollo mediante el estímulo al establecimiento de ampliación y modernización de empresas privadas, prioritariamente pequeña y a mediana escala, y de tal manera se complementan las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo. Por último tenemos el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, fundado para ayudar a financiar proyectos para el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe. El capítulo número 5 habla sobre la normatividad. El sistema financiero colombiano, antes de la vigencia de la Ley 45 de 1990, presentó una estructura oligopólica bajo el esquema de una banca especializada. Era poco competitivo e ineficiente, con altos márgenes de intermediación y altos costos operacionales, muy concentrado y poco profundo, limitada diversidad de operaciones, excesivamente regulado y con rígidas barreras de entrada, además de las limitaciones a la inversión extranjera. Y las principales normas que establecen el marco regulatorio del sector financiero a partir de la Ley 45 de 1990 son la misma ley, la Ley 9 de 1991, la misma Constitución Política de Colombia, la Ley 35 de 1993, el Decreto 663 de 1993, la Ley 510 de 1999, la Ley 546 de 1999, la Ley 550 de 1999, la Ley 795 de 2003, la Ley 964 de 2005, la Ley 1266 de 2008 de la Big Data y la Ley 1328 de 2009, reforma financiera.
Por último, el capítulo número 6 nos habla de Basilea. El Comité de Basilea fue establecido como el Comité de la Regulación Bancaria y Prácticas Supervisoras por los bancos centrales del Grupo de los 10, a finales de 1974, como resultado de la turbulencia monetaria y bancaria internacional. Los países miembros del comité son Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza y el Reino Unido, y desde 2001 España. Además del Banco Central, los países miembros están representados por la autoridad con la responsabilidad formal de la supervisión prudencial cuando no lo hace el Banco Central. Los objetivos del comité son los siguientes: el intercambio de información a través de acuerdos nacionales de supervisión, el desarrollo de una mayor efectividad de las técnicas de supervisión para bancos internacionalmente activos y el establecimiento de estándares mínimos de supervisión. Hasta aquí nuestro video de hoy. Muchas gracias por verlo. Suscríbanse al canal y denle like si les gustó el video.